Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny Ruiz, bienvenidos a un nuevo video. En esta serie de lecturas bíblicas hemos estado cada día leyendo la palabra de Dios, capítulo por capítulo. Si tú eres nuevo en este canal, te invito a que vayas al capítulo número 1 y así te vayas en orden día con día, para que juntos vayamos estudiando la palabra de Dios y cronológicamente ir aprendiendo, principalmente sobre la vida de Jesús, porque ahorita estamos leyendo los primeros 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos en el Evangelio de Mateo y vamos a iniciar el capítulo número 8. Y si tú no eres nuevo, ya te la sabes. Vamos por nuestra Biblia. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Si tú tienes otra versión, no hay ningún problema. Tráetela, así enriquecemos más el estudio de la palabra de Dios. Y vamos en lo que buscamos Mateo 8, vamos a ir por una libreta también. Es bueno hacer anotaciones acerca de lo que Dios nos vaya mostrando en su palabra. Yo estoy muy agradecida con Dios porque sin duda hemos aprendido bastante en estos capítulos. Hemos aprendido sobre el nacimiento de Jesús, su genealogía, también sobre cómo Dios lo cuidó cuando era niño. Hemos aprendido su obediencia en el bautismo. Y también a través de esta serie de videos vimos un par de videos con las bienaventuranzas y ahora nos aventuramos a encuentros que Jesús tuvo con otras personas. Vamos a ver este capítulo número 8 y ya que estamos ahí, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Él sea quien nos hable. Señor, en esta noche quiero agradecerte porque tú eres bueno, gracias porque tuvimos sin duda un día bendecido por ti, tú nos has cuidado y nos has permitido llegar hasta esta hora. Señor, quiero agradecerte y quiero pedirte que tú bendigas este momento, ayúdanos a aprender de tu palabra, ayúdanos a estar en comunión contigo y sobre todo, Señor, ayúdanos a cada vez ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú eres bueno, gracias por tus bondades, gracias por todo lo que nos das cada día. Ayúdanos a aprender más de tu palabra hoy, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija en cada momento y principalmente en este momento que vamos a leer tu palabra y aprender de ella. Muchas gracias, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y vamos a iniciar con la lectura de nuestro capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Al instante, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aquí podemos ver cómo Jesús, después de predicar, después de darnos muchísimas enseñanzas, empieza su ministerio también con respecto a sanar a los demás de sus enfermedades. Y aquí es cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo también puede sanarnos. La lepra en ese tiempo era una enfermedad cutánea, una enfermedad de la piel. Es una enfermedad en donde en cada parte del cuerpo, o en la mayoría, inicia en una zona, pero se van haciendo como llagas, como úlceras llenas de pus, y eso va pudriendo la piel de la persona que padece la lepra. Y tiene que vendarse porque si no, sus pedazos de piel se le van cayendo y se van pudriendo, por así decirlo. Sin duda esta persona era contagiosa porque la lepra se contagiaba muy fácilmente. Lo que hacían era que a las personas que tenían esta enfermedad, pues las apartaban del pueblo y perdían todo, perdían su casa, su trabajo, su familia. Ya no podían estar cerca de ellos. Y sin duda yo creo que esta persona estaba muy necesitada de que Jesús la sanara. Y Jesús era la única persona que podía hacerlo, porque Él es Dios mismo. Aquí vemos uno de sus atributos de Jesús, el ser todopoderoso. Pues Jesús tuvo a misericordia el sanarlo, el curarlo. Y también Dios a nosotros nos sana de todas nuestras enfermedades, pero nos sana de la enfermedad más grave que tenemos, del pecado. Su sangre nos limpia.
y así podemos nosotros ser curados de esta terrible enfermedad que puede llegar a nuestra vida. Después dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí podemos aprender y puntualizar en dos cosas. Podemos aprender a ser como el centurión cuando nos pasa algo o cuando alguien que queremos está siendo probado o está en tribulación o está enfermo. ¿Podemos tener fe en que Jesús lo sanará? Jesús puede hacer milagros en nuestras vidas. Dios todavía puede hacer milagros en nuestro cuerpo. Él puede sanarnos, Él puede curarnos de cualquier enfermedad si es su voluntad y si es su propósito en nuestra vida. Pero a nosotros nos toca tener fe en que Él lo hará. Él puede sanar a alguien de tu familia, Él puede estar cerca de ti, pero aquí lo importante que debemos de resaltar en nuestras vidas y que vemos en la vida del centurión es que él tuvo fe. Incluso aunque Jesús no estaba físicamente con su criado, él tuvo fe que incluso a la distancia él lo podía sanar. Y él tenía una fe tan grande que no era hallada en Israel, en el pueblo de Dios, tanto que Jesús se maravilló de su fe. Entonces nosotros también podemos tener así una fe tan grande en que Dios nos va a responder sus promesas, en que Dios va a contestar nuestras oraciones, en que Dios nos suplirá y estará con nosotros. Y podemos decirle a Dios, Señor, yo tengo esa fe. O si no la tenemos, decirle, auméntame la fe para poder tenerla y que el Señor se maraville de que le creemos, de que confiamos en Él, de que estamos cerca de Él. Y Él, cuando hacemos esto y seguimos su voluntad, hace milagros en nuestra vida con los que nos rodean. Podemos aprender esto, pero también podemos aprender que ahora pertenecemos al pueblo de Dios, que ahora somos hijos de Dios y creemos en Él. Porque dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Eso se refieren a personas que no son judíos, que no son del pueblo de Dios, que no son ahora sí que hijos de Dios, que no nacieron en Israel, que al final Israel es el pueblo de Dios. Y estas personas que vienen del oriente y del occidente se refiere a nosotros, se refiere a aquellos que no somos judíos, pero que al creer en Jesús vamos a obtener los beneficios del pueblo de Dios y vamos a ser hijos de Dios. Nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, o sea, Dios nos hace parte de su familia. Pero también hubo otras personas que son hijos de Dios, que son el pueblo de Dios, que serán echados fuera. Aquí se refiere a los judíos que no creyeron en Jesús, que no lo recibieron como su Salvador y que no lo aceptaron en ese tiempo y a partir de que Jesús murió hasta la fecha y hasta que el Señor venga por nosotros. Pero aquí podemos ver cómo están estas dos personas, los que no son judíos y los que creyeron. Hay judíos que también creen en Jesús y que son hijos de Dios y que vamos a estar con Él, pero hay otros que no creyeron, que son los que serán echados en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque no creyeron en que Cristo murió por sus pecados y que resucitó para darnos esa vida eterna mediante su sacrificio y su sangre derramada que nos limpia y nos hace sus hijos, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque aún sin merecerlo, Dios nos ama.
Después dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra a la suegra de Pedro, en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En este momento está hablando de todos los milagros que Jesús iba a hacer con las personas, de enfermedades que les iba a quitar y de que iban a ser libertados de una posesión demoníaca. Pero hoy en día también podemos aprender que nosotros podemos depositar en Jesús todas esas enfermedades y todo ese pecado, que Él nos perdona porque Él llevó no solo las enfermedades de ellos y no solo sanó sus enfermedades en ese tiempo, Él nos sana del pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por ti y murió por mí, llevando todos nuestros pecados, todas esas enfermedades, todas esas dolencias. Qué bueno es Dios con nosotros. Él vino a este mundo, habitó entre nosotros, sanó a la gente, hizo el bien, fue bueno. Incluso después de todo eso hay personas que a la fecha no le creen, no creen que murió por nosotros. Creo que el Señor nos hace bien siempre. Él es bueno siempre. Después dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estos son dos personas que querían ser discípulos de Cristo. Son dos personas que querían seguir al Maestro en su vida, pero también son dos personas que no estaban dispuestos a llevar el sacrificio que esto implica. El Señor nos hace salvos, el Señor nos dio libertad del pecado, pero también el Señor nos pide que si somos sus discípulos, le sigamos y le obedezcamos. Porque si decimos que amamos a Dios, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Y no es por una regla que Él impone, no es para fastidiarnos o para tenernos adentro de una caja, sino que es para protegernos. Dios nos da sus mandamientos para tener una buena sociedad, para convivir con otros, para no hacer el mal a otros. Entonces, ya todo lo que hemos estado viendo que podemos estar aplicando a nuestra vida es para poder ser esos buenos discípulos de Jesús. Pero aquí vemos que implica grandes cosas ser sus discípulos. Jesús dice, el que no toma mi cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y esa cruz se refiere pues al sufrimiento que él también padeció. Pero estas dos personas, la primera no quiso seguir a Jesús por las comodidades que esta persona tenía. Muchas veces a nuestra vida van a llegar momentos difíciles, van a llegar momentos en los que tal vez padezcamos, tal vez no tengamos dónde recostar nuestra cabeza, pero Dios va a estar con nosotros siempre. Si permanecemos fieles, Él es fiel con nosotros siempre. Incluso dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles. Pero también hay otra persona que prefirió más a su familia que a Dios. Puede sonar algo muy drástico, pero Dios nos manda a amarlo primero a Él antes que a cualquier cosa o a cualquier persona. Y no se refiere a que si somos cristianos y que seguimos a Jesús y que lo aceptamos en nuestro corazón, no se refiere a que ya no vayamos a convivir con nuestra familia y nos vayamos a apartar y todo el tiempo lejos de ellos. No, se refiere a que nuestra familia no debe de tener nuestro ministerio y seguir a Jesús. No significa que estemos solos, porque al final tenemos que ser testimonio para ellos, que Dios sea el que los salve. Pero aquí a lo que Jesús se refiere es que debemos de amarlo más a Él que a las personas, sea quien sea. Debemos de obedecerlo, buscarlo y seguirlo con todo lo que eso implica. Va a venir oposición a nuestra vida cuando decidimos seguir a Jesús, pero nosotros tomamos la decisión de estar dispuestos a amarlo o no, sin que Él nos obligue. Él no obliga a nadie. Él no obligó a estas dos personas a seguirlo a pesar de lo que implicaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser fieles a Dios y lo vamos a seguir?
Vamos a aceptarlo en nuestro corazón para que Él nos salve y lo vamos a obedecer o nos vamos a ir al mundo. Yo espero que tu decisión sea como la mía, amarlo, seguirlo, estar cerca de Él y tener una buena vida, una vida dichosa, una vida feliz, una vida cerca de Dios. Después dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Muchas veces a nuestra vida pueden llegar tempestades tan grandes que no sabemos cómo enfrentarlas. Probablemente las podemos estar enfrentando con miedo. Probablemente tienes alguna enfermedad. Probablemente tienes algún problema. O tal vez en tu familia está pasando una circunstancia difícil. Esas son grandes tempestades que pueden llegar a nuestra vida. Tal vez tu barca está siendo sacudida y zarandeada, pero aquí el Señor nos hace una invitación. Ten fe en que el Señor va a calmar la tempestad. Es por un poco de tiempo, no es para siempre. El Señor te va a dar paz, te va a dar bonanza, te va a dar tranquilidad en medio de todo lo que estás viviendo. Si tú tienes fe en que Él es poderoso, en que Él calmó esta tempestad, pero también puede calmar la tempestad en tu vida, porque ya lo vimos, Él es todopoderoso. Así como hizo estos milagros, así como le dio sanidad a la suegra de Pedro, le dio sanidad al leproso, salvó al siervo del centurión, nos puede salvar a nosotros de todas nuestras enfermedades, de todas nuestras tempestades y de todos nuestros pecados. Entonces nos pide, igual que le pidió al centurión, de la misma manera nosotros debemos de tener fe en que Él va a cumplir su voluntad en nuestras vidas y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces pueden pasar tempestades, pueden venir momentos difíciles, puede venir oposición a tu vida, pero si estás firme y tienes fe, en un momento Dios va a traer la calma a tu vida y va a haber paz. Cuando llegó a la otra orilla, dice el versículo 28, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Esta es una historia emocionante en la que Jesús salva a alguien que está endemoniado. Pero también es triste porque las personas no quieren que Jesús esté cerca de ellos, a pesar de que salvó a alguien que estaba en tormento. Yo me imagino a esta persona endemoniada mal, queriendo ser libre, queriendo no estar endemoniado, y en los sepulcros, entre las tumbas, enfurecido, la gente ni siquiera se le puede acercar, ni siquiera podía convivir con él. Me imagino a sus padres preocupados, al pueblo preocupado o teniéndole miedo, y de repente llega alguien que lo sana, que lo cura, que le quita a los demonios que estaban en él, y en lugar de recibir a Jesús, en lugar de decirle, Jesús, sana a este otro, Jesús, ayúdanos, Jesús, muéstranos qué es lo que debemos de hacer, es como, vete, no te queremos. No hagamos eso con el Señor hoy. Si el Señor ha hecho milagros en tu vida, si el Señor te ha rescatado de vicios, si el Señor
te ha rescatado de malas influencias, no lo rechaces. No le digas que se vaya de tu vida. Al contrario, dale gracias por lo que hizo en tu vida y síguelo con todo lo que eso implica. Porque te salvó, porque te limpió de todos tus pecados, porque está contigo siempre. Sigamos el ejemplo del centurión, de las personas que tuvieron fe. Incluso si vienen las tempestades, recordemos que Dios puede estar cerca de nosotros, no lo alejemos. Si Dios cumple milagros en nuestras vidas, si Dios está cerca de nosotros, no le digamos que se vaya, al contrario, digámosle que siga haciendo cambios en nuestra vida, que siga sanándonos, que siga estando cerca de nosotros, y es así como vamos a ir teniendo un crecimiento espiritual, vamos a ir viendo cambios a nuestra vida y vamos a ir ganando a nuestra familia con el ejemplo que Jesús hace en nuestras vidas y con los cambios que Él hace en nosotros. Si Jesús ha hecho milagros en tu vida y si todavía no los ha hecho porque no lo tienes en tu corazón, recíbelo hoy, pídele que entre a tu corazón, pídele que te perdone de tus pecados, todos y cada uno de ellos, y Él lo hará. Y entonces empezarás a ver sus milagros, empezarás a estar cerca de Él y empezarás a crecer. Pero también puedes tomar la decisión de rechazarlo y pedirle que se vaya de tu vida. Y Él es un caballero, Él es respetuoso y Él te dejó la libertad de decidir si lo quieres amar, si quieres ser su discípulo o no. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.